Imagina esto. Estás en la cima de una montaña, en el completo silencio de la oración. Jesús se ha llevado a 3 de sus amigos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. Y de repente, en medio de ese retiro espiritual, sucede lo impensable. El rostro de Jesús se transforma, empieza a brillar con una luz celestial y 2 figuras históricas, muertas hacía siglos, aparecen y conversan con él. Lo más increíble es que la Biblia nos dice que Pedro, un simple pescador, los identificó al instante. Eran Moisés y Elías. Y aquí es donde empieza el misterio que vamos a desvelar hoy. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo un pescador de Galilea, en una época sin internet, sin fotografías, sin ningún tipo de registro visual, reconocer a 2 de los más grandes pilares del judaísmo que habían vivido cientos y cientos de años antes que él? ¿Fue acaso un conocimiento instantáneo, infundido por Dios? La respuesta, créeme, es mucho más profunda de lo que imaginas y se encuentra en el propósito divino de lo que ocurrió en esa montaña. Para entenderlo, viajemos juntos a ese momento, tal como lo narra el Evangelio de Lucas, capítulo 9. 8 días después de que Jesús anunciara por primera vez que iba a sufrir, morir y resucitar, subió a una montaña para orar, y con él llevó a sus testigos elegidos, Pedro, Juan y Jacobo. Mientras Jesús estaba en esa comunicación profunda con el Padre, el milagro ocurrió. Su rostro cambió, su apariencia se transformó, y su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, irradiando una luz que no era de este mundo. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, también rodeados de una gloria celestial, y comenzaron a hablar con Jesús. ¿De qué hablaban? El texto es muy específico. Estaban hablando de su partida, o como dice el griego original, su éxodo, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Mientras tanto, Pedro y sus compañeros estaban luchando contra el sueño, pero despertaron justo a tiempo para ver este espectáculo majestuoso, esta ventana abierta al cielo. Pedro, asustado, confundido, y sin saber muy bien lo que decía, interrumpió esa escena celestial y dijo: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En su confusión, Pedro estaba intentando, quizás sin darse cuenta, poner a Jesús al mismo nivel que estos grandes siervos del pasado. Quería congelar ese momento de éxtasis, construir un monumento para quedarse en la gloria de la montaña y evitar el camino del sufrimiento que Jesús ya les había anunciado. Pero mientras todavía estaba hablando, una nube luminosa, un símbolo de la presencia misma de Dios, la famosa Shekinah, los cubrió, llenándolos de un temor reverencial. Y desde esa nube resonó una voz autoritaria. La voz de Dios Padre: «Este es mi Hijo, mi escogido. Escúchenlo a él». Cuando la voz se detuvo y la nube se disipó, los discípulos miraron a su alrededor y vieron que Jesús estaba solo otra vez. Llenos de asombro y de un temor sagrado, guardaron el secreto. En ese momento, no le contaron a nadie lo que habían presenciado. Ahora, analicemos lo que realmente pasó aquí. Primero, la gran pregunta: ¿cómo reconoció Pedro a Moisés y Elías? La respuesta es que fue una revelación sobrenatural. Pedro pudo identificarlos porque la gloria de Dios se lo reveló. En ese instante, en la cima de la montaña, se abrió una ventana al reino de Dios, donde las limitaciones del conocimiento humano normal quedaron suspendidas. Pero no fue solo un reconocimiento de rostros, fue una identificación funcional. Pedro reconoció lo que representaban. Moisés es la ley, la Torá, el fundamento de Israel. Elías es el más grande de los profetas. Su presencia allí no era casual. Estaban rindiendo homenaje a Jesús, demostrando que toda la fe del Antiguo Testamento, toda la ley y todos los profetas eran simplemente el preludio, la preparación que apuntaba, convergía y encontraba su cumplimiento total y absoluto en la persona de Jesús. Ellos son los pilares del antiguo pacto. Estaban allí para cederle el protagonismo al fundador del nuevo pacto. Ahora el segundo punto clave, a la centralidad del Éxodo. La palabra que Lucas usa para describir el tema de conversación de Jesús con Moisés y Elías es
éxodos. Y esto no es una coincidencia. Es una conexión teológica brutalmente poderosa. Moisés lideró el primer éxodo, liberando al pueblo de Israel de la esclavitud física en Egipto. Pero Jesús estaba a punto de llevar a cabo el éxodo nuevo y definitivo. Su misión no era liberar a un pueblo de un imperio, sino liberar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte. Su crucifixión, su muerte, su resurrección y su ascensión en Jerusalén serían el acto supremo de liberación divina. La conversación en la montaña confirma que el camino a la gloria, simbolizada por la luz de la transfiguración, pasa inevitablemente por el sufrimiento de la cruz, por el éxodos en Jerusalén. Finalmente, el tercer punto, la nube y la voz. La aparición de la nube, esa presencia gloriosa de Dios y la voz del Padre resuelven toda la confusión de Pedro. La propuesta de Pedro de construir 3 refugios iguales es interrumpida y refutada de inmediato. Al declarar a Jesús como mi hijo, mi escogido, y al hacer que Moisés y Elías desaparezcan, Dios deja claro que no hay 3 autoridades iguales. La ley y los profetas han cumplido su función, han testificado de Cristo. Ahora solo queda una autoridad, y esa es la orden final, la instrucción fundamental para la nueva era que Jesús estaba inaugurando. Escúchenlo a Él. Este es el mandato central para todo creyente. El Antiguo Testamento ha hablado, ha preparado el camino. Ahora solo debemos escuchar a Cristo, quien trae la plenitud de todo lo que se había anunciado. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? La transfiguración no es solo una historia fascinante, es una afirmación celestial de quién es Jesús, cuál es su misión y cuál es su autoridad suprema. Es el punto de inflexión en su viaje hacia Jerusalén para cumplir su propósito. Y nos deja 3 aplicaciones prácticas para nuestra vida. Primero, la supremacía de Cristo. Debemos tener cuidado de no construir enramadas o tabernáculos para otros líderes, otras tradiciones, otras filosofías o incluso para nuestras propias ideas, intentando ponerlas al mismo nivel que Jesús. Él es el único y absoluto centro de nuestra fe. No hay nadie, ni nada a su lado. Segundo, la obediencia a su palabra. La orden directa del Padre es nuestra guía para la vida. Escuchen a Jesús. Una fe madura no se basa solo en buscar experiencias emocionales o momentos gloriosos en la montaña. Se basa en la obediencia constante y diaria a sus enseñanzas, a lo que Él nos dice a través de las Escrituras. Y tercero, el propósito en el sufrimiento. La gloria de la transfiguración está inseparablemente unida al sufrimiento del éxodo en la cruz. Esto nos enseña una verdad fundamental del camino cristiano. A menudo, el crecimiento, la madurez y la verdadera gloria pasan por el valle del sacrificio, la disciplina y la cruz, antes de llegar a la gloria de la resurrección. No podemos querer la corona sin aceptar la cruz. La gloria que anhelamos se forja en los momentos difíciles que atravesamos de la mano de Jesús. La transfiguración nos muestra la verdadera identidad de Jesús y nos invita a poner toda nuestra atención y obediencia solo en Él, confiando en que su camino, aunque a veces pase por el sufrimiento, nos lleva a la gloria eterna. Gracias por acompañarme en este viaje profundo a la cima de la montaña. Si este mensaje te ha impactado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que más personas puedan descubrir el esplendor de Cristo. Nos vemos en el próximo video.